Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecidos estamos en este día por llevar, hermano, la palabra de Dios al hogar, la familia, institución sagrada del Señor. Este día, querido hermano, Dios va a llevar un consejo divino a cada hogar y a cada matrimonio. Por eso queremos decirte en este día, hermano, que la bendición del Señor está con los que son fieles y guardan sus mandamientos. Estamos llevando este día el culto familiar. Hay agradecimiento a ti, querido hermano, que por primera vez sintonizas este canal. La red de canales del Evangelio Eterno está dando la bienvenida a todos aquellos hermanos que en este día están llevando el culto familiar. Agradecimiento hay por el canal 63.5 del Evangelio Eterno, el canal 1289, el canal por compañía de Spectrum. Estamos agradecidos al Señor, el canal por Verizon, hermano querido 482, y el canal 22.2. Hay agradecimiento, querido hermano, por el canal 20.5 y el canal Galaxy 19, canal 244. Hermano querido, bienvenido seas a dar gracias a Dios por tu hogar y tu matrimonio. Este día, querido hermano, Dios va a hablar acerca de la importancia de la unidad y permanecer en su palabra. Quisiéramos poner la base del ministerio de la oración, porque el hogar está instituido, hermano, por medio de una relación personal, la familia, por medio de la oración. En Proverbios 19:21, la palabra de Dios nos ministra, hermano, acerca de lo que el Señor quisiera permanecer en cada uno de nosotros. Dice, muchos son los pensamientos que hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Hermano querido, la permanencia necesita disciplina. Estar siempre haciendo de la oración una práctica que cada día, hermano, sea disciplinada por medio de Cristo Jesús. Por eso este día, querido hermano, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración, estamos agradecidos al Señor como matrimonio, venir ante Dios a pedir su consejo divino para estos tiempos, hermanos, en que la familia, el hogar necesita mucho la guianza de su Santo Espíritu. Importancia que cómo debemos permanecer en el amor de Dios. Así es. Este tema, hermanos, es interesante porque cuando nosotros permanecemos en la palabra de Dios, vamos a permanecer firmes en nuestra fe, pero toda esa permanencia la vamos a adquirir en un solo lugar. Y ese lugar se llama el hogar. Pero antes de desarrollar el tema, hermanos, vamos a pedir la presencia de su Santo Espíritu del Señor para que Él sea quien venga, quien nos ministre, para que nos enseñe, para que nos instruya a través de lo que nos dejó escrito en su santa palabra. Es por eso, hermanos, que le invitamos a usted que nos acompañe en esta oración postrados de rodillas, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero si por alguna circunstancia usted no puede arrodillar sus rodillas físicas o está en un lugar no apropiado, doble sus rodillas espirituales y acompáñenos en esta oración. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día, Señor, elevamos nuestra voz delante de tu santísima presencia, dándote gracias primeramente por el don de la vida que tú nos prestas. Agradecidos contigo, Señor, porque nos das la oportunidad de venir con toda libertad y por propia voluntad hacia tu trono de la gracia. Todavía, Señor, tenemos ese privilegio de permanecer en constante comunión contigo, porque tú estás intercediendo en el lugar santísimo a favor de tus hijos. Gracias, Padre, por ese beneficio que tú nos das y por la oportunidad de la reconciliación que tú nos presentas día a día. Y es por ello que en este día, Señor, venimos delante de ti, Señor, confesando nuestros pecados. Los hemos reconocido, nos hemos arrepentido de ellos y ahora mismo, Señor, los confesamos delante de ti. Por favor, Señor, ya no traigas más a memoria el pecado cometido el día de ayer, porque lo hemos confesado. En esta hora, Señor, siguiendo el consejo bíblico, oramos los unos por los otros, Señor, no hallando ningún mérito en el ser humano, sino que por los méritos de tu amado Cristo Jesús,
nos presentamos ante ti, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú escuchas el corazón de un hombre, de una mujer, Señor, que se han arrepentido de sus faltas, Señor, pero que también, Señor, tienen necesidades. Y es por eso, Señor, que te pedimos humildemente que inclines tu oído santo para que todo aquel hermano, hermana, que se acerque delante de ti, Señor, a manera de clamor, a manera de ruego, a manera de súplica, y eleve su voz ante ti, Señor, pidiéndote un favor, ya sea de sanidad, de restauración, de reconciliación, de provisión, cualquier sea la petición que mis hermanos tengan. Tu palabra dice que desde antes de que abramos nuestra boca, tú ya sabes de lo que tenemos necesidad, pero tú también, Señor, nos pides que abramos nuestro corazón, Señor, y que confesemos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, porque por sus méritos, Señor, tú nos das esa oportunidad de la reconciliación. Gracias te damos, Señor, porque en este tiempo del culto familiar, Señor, tu Santo Espíritu nos va a hablar a través de lo que has dejado por escrito en tu santa palabra, que es un testamento de vida, Señor, que nos da la oportunidad, Señor, para buscar esa comunión contigo. Es por eso que te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe en esta hora y que todo lo que leamos en tu santo registro, Señor, caiga en tierra fértil. Gracias te damos, Señor, por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, para quien sea todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Agradecimiento hay en este día. ¿Cómo permanecer en el Señor, hermanos? Eso es lo que deseamos de todo corazón, que ese hogar esté instituido en el orden divino de Dios. Dios demanda, hermanos, que cada día nos acerquemos a Él como familia, como matrimonio, para ser guiados por su presencia. Y ese fundamento, hermanos, y esa roca que esté establecida en ese hogar, para que esa casa esté cimentada en la roca firme que es Cristo Jesús. Por eso este día, hermano querido, deseamos de todo corazón. No son palabras humanas, es la palabra de Dios. Comprueba siempre lo que se testifica, basado con un escrito está. Abre la palabra de Dios, hermano, y si puedes, anota los versículos que se están dando. Dios desea consolarte en ese tiempo difícil. Ahorita el matrimonio, la familia, está tambaleando por toda esta situación que se está viviendo y muchas cosas están confundidas. Pero Dios desea aclarar. Dios desea, hermano, que cada día confiemos, porque donde está nuestro refugio está la mano de Dios. Por eso el permanecer en Dios, desea el Señor que cada día esté cimentado ese poder de Dios que da a través de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Entonces, hermanos, en esta ocasión tenemos la oportunidad de ver lo que la palabra de Dios nos va a ministrar acerca de lo que es permanecer en la fe, de lo que es permanecer en Cristo. La palabra permanecer, hermanos, significa mantenerse en un mismo lugar. La palabra permanecer significa un ideal, una enseñanza que no debe ser alterada y que no debe ser cambiada. Eso es lo que significa la palabra permanecer. Cuando nosotros permanecemos en nuestra fe, hermanos, es porque estamos convencidos que lo que estamos profesando y en el que estamos creyendo es el autor de la vida. Es por ello, hermanos, que para que nosotros nos podamos mantener en nuestra fe debemos de tener un conocimiento. Y ese conocimiento va a tener una convicción hacia nuestra vida. Es por ello que nosotros somos fervientes creyentes en la salvación por medio de Cristo, porque estamos convencidos que es el único medio para alcanzar la reconciliación entre Dios y el hombre. Y este conocimiento, hermanos, nos hace permanecer en su palabra, permanecer en la fe, permanecer en creer en que Cristo es nuestro único Señor y Salvador. Pero tenemos que irnos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, hermanos, nos administra. Aquí en el Salmo número 33 y el versículo 11, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice: el consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo de Jehová permanece, dice que para siempre.
Y esto viene por medio de la palabra. Por medio de la palabra, hermanos, viene ese convencimiento para poder permanecer, la cual debe de ser expuesta continuamente para que se establezca esa permanencia como una fortificación, como un cimiento en nuestra vida. Ahora bien, para que nosotros podamos permanecer en nuestra fe, debemos de ser instruidos. La palabra de Dios nos va a instruir, la palabra de Dios nos va a enseñar, siempre y cuando nosotros busquemos el consejo divino. Por eso el salmista dice, el consejo de Jehová permanece para siempre. ¿Y cómo vamos a oír el consejo de Jehová si no lo buscamos a través de su escritura? O sea que entre más nos alimentemos de la palabra de Dios, nuestra permanencia es más firme, nuestra creencia se fortifica más y va creciendo y va dando frutos. De eso se trata la permanencia. Pero la pregunta sería, bueno, ¿y yo cómo voy a adquirir la permanencia? ¿Dónde voy a ser instruido para que yo tenga el conocimiento y para que pueda yo permanecer en la fe? Dios nos ha dado libre albedrío. Dios nos ha dado facultades de razonamiento, de inteligencia. Y en esas facultades, hermanos, nosotros las debemos de someter a la voluntad de Dios. Pero todo eso se va a desarrollar en un solo lugar. Y no estoy hablando de una escuela, no estoy hablando de un seminario, no estoy hablando de una universidad. Estoy hablando de la primera escuela, que es nuestro hogar. En nuestro hogar, hermanos, es donde nosotros vamos a poner las bases para que la permanencia en Jesús se desarrolle y dé frutos en nuestra vida. Y a la vez nosotros debemos ser los instructores de nuestros hijos. Es por eso, hermanos, que aquí viene la importancia de mantener un culto familiar en nuestro hogar, de la enseñanza, del conocimiento. Y todo eso, hermanos, tiene un responsable. Y ese responsable es el padre y la madre de familia. Por eso es que debemos de permanecer firmes en nuestra fe, pero también debemos de permanecer perseverantes en la oración. Y aquí viene la fe, la enseñanza, el conocimiento y la oración. Y todo eso, ¿dónde se va a adquirir? En el hogar. Amén. Por eso es importante, hermanos, que los padres siempre estén pidiendo el consejo de Dios, porque su consejo es el que va a permanecer, hermano, en ese hogar. Para enseñar, hermano, necesitamos saber de lo que estamos hablando. Para que tú le instruyas al niño es porque tú tienes el conocimiento de lo que estás llevando para que el preguntarte al niño, tú les des las respuestas, no con tus palabras humanas, sino con la palabra de Dios. El guiar a los niños, hermanos, es una instrucción divina. Desde Proverbios dice la palabra de Dios, instruye al niño. Nos habla, hermanos, que desde que el niño está pequeñito, la madre, que es la primera maestra en esa casa, esa iglesia pequeña que es el hogar, ese sacerdote que es el padre de familia. Hermanos, ahí es el culto familiar. Instruye al niño desde pequeño y aun cuando fuere grande, no se apartará de mí. ¿Cuántas madres y cuántos abuelos, cuántos de la familia quieren ver hijos formados, hijos temerosos de Dios, hijos respetuosos? Que se forme el carácter del niño. ¿Dónde se va a formar? ¿Afuera? ¿En la iglesia? ¿En la escuela? No, hermano. Se va a formar en el hogar por medio de la palabra de Dios. Que el niño conozca el amor de Dios, que aprenda, hermanos, y ame a Dios, porque Dios es amor. Dios no es ese padre que está atento a ver qué falta cometes para lastimar. No, hermano. Muchas veces cometemos el error de decir Dios te está castigando. Mira lo que te pasó porque te portaste. No, hermano. Pidamos a Dios que nos dé la sabiduría que necesitamos a través de oír su consejo, a través de oír su dirección. Ahí, madre, estará llevando al niño a los pies del Señor y el Señor está moldeando ese carácter del niño. Entonces, pidamos a Dios, aun cuando los jovencitos ya están, hermano, tomando ellos decisiones, porque muchas veces en este país dicen que haga lo que quiera porque ya pueden decidir hacer. No, hermano, somos padres y somos mayordomos de algo que el Señor nos dejó para cuidar.
Los hijos no son nuestros, son herencia de Jehová. Y nosotros, cada padre, cada madre va a dar cuentas de esos bienes que el Señor nos dejó. Somos mayordomos de Dios. Entonces pidamos a Dios que para instruir a niños tengamos el conocimiento de la palabra de Dios, para que en ese hogar, hermano, esté la voz de Dios dirigiendo al padre y a la madre. El culto familiar, hermano, tan importante, instruye al niño. Y aún a los jóvenes, hermanos, háblales de la palabra de Dios, explícales tú lo que se está viviendo en este tiempo. No con temor, no con miedo. Háblale de lo que se vive, hermano, pero hay promesas de cobertura, de amor que Dios da a aquellos que obedecen y aman su ley. Por eso, hermano querido, el culto familiar es demandado por Dios. Y estamos hablando de la familia, del matrimonio, de lo que Dios estableció desde el Edén. Esto no es nuevo. Esto Dios lo demanda desde el principio de la creación. El matrimonio, institución sagrada de Dios. Por eso el Señor ama la familia. El Señor ama el matrimonio, establecido en el orden de Dios. ¿Ven? Entonces, nosotros hemos visto que la misma palabra, hermanos, es la que va a fundamentar el que nosotros permanezcamos en nuestra fe, en nuestra creencia. La palabra de Dios nos pone ejemplos y vamos a leer uno de ellos. En el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo 8, la escritura dice: la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El profeta, hermanos, aquí ilustra las cosas de este mundo que son momentáneas y que son poco duraderas, pero la palabra de Dios, hermanos, permanece para siempre. Todos los afanes de esta vida, hermanos, todos los placeres, nuestra vida es un soplo. Ahora vivimos, mañana no lo sabemos. Todo eso se va a ir, pero la pregunta es, ¿estamos preparados? Por eso la Escritura dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Permanecer en Cristo, hermanos, ¿qué significa? Significa vivir una vida de fe ferviente, que obre por amor y que purifique el alma. ¿Qué significa el permanecer? Significa una recepción constante del Espíritu Santo. ¿Qué más significa permanecer en Cristo? Una vida entregada al servicio de Dios. Significa mantenernos inconmovibles en nuestra fe y en nuestra esperanza. En nuestro hogar, hermanos, por medio de la instrucción, es donde se establece este principio de permanencia de nuestra fe en Cristo. Y eso la misma palabra de Dios lo comprueba aquí en Primera de San Juan, en el capítulo número 2 y el versículo 24, la Escritura dice: lo que habéis oído desde el principio, permanezca pues en vosotros. Si lo que oíste desde el principio permaneciera en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. La Escritura dice que lo que habéis oído permanezca. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, insiste a sus discípulos que retengan la fe y la comunión con Cristo y les da la promesa como una recompensa a su permanencia. Por eso, hermanos, volvemos a insistir que la primera educación de los hijos está en el hogar. Aquí el apóstol está hablando a sus discípulos, pero nosotros nos debemos de poner en ese lugar porque nosotros estamos instruyendo a nuestros hijos. Entonces, toda enseñanza, todo lo que se enseña en el hogar, o también lo que se deje de enseñar, va a resultar en la vida de nuestros hijos. Usted no enseña, los hijos no aprenden. Y si los hijos no aprenden en el hogar, están expuestos a la influencia del mundo. Entonces, hermanos, todas estas palabras a nosotros nos conmueven porque tenemos una responsabilidad en nuestro hogar. El culto de la familia, hermanos, es importante para que nosotros podamos hacer un culto en la familia, hermanos. No es dar una receta, no es dar ciertos pasos que debemos de seguir. La Biblia nos dice y nos aconseja cómo lo debemos de hacer, pero todo debe de ser una influencia del Espíritu Santo. Y déjeme explicarle por qué. Porque nuestros hijos, hermanos, son diferentes.
Hay hijos que ponen atención y que se someten a hacer lo que el padre y la madre les diga. Pero hay hijos, hermanos, que son un poco más duros de carácter, donde les cuesta a ellos someterse, y más hablando de religión o hablando de fe. Hay hijos que fluyen en la oración, pero hay hijos que les cuesta orar. Entonces usted lo que tiene que hacer, hermanos, es poner atención para el que resiste. Si al hijo que resiste no le gusta estudiar la Biblia, no le gusta orar, usted debe de ir paulatinamente, hermanos, haciendo oraciones cortas y enseñando versículos cortos. Y así poco a poco, paulatinamente, a ese muchacho que resiste la enseñanza, con el tiempo y también con la oración, hermanos, él va a ir fortaleciendo su fe. Y el día de mañana usted va a hacer una pregunta: ¿quién desea orar? Y el hijo que se resistía a orar va a tomar sus primeros pasos de fe. Por eso el culto familiar, hermanos, debe de ser adaptado a las necesidades del hogar. Nosotros no podemos hacer el mismo culto familiar en todos los hogares. Sí debemos de seguir los pasos. Y los pasos, hermanos, es la oración, es la alabanza, es el estudio de la palabra. Y dentro de ese ambiente en el hogar, hermanos, conforme a las necesidades de su hogar, el Espíritu Santo lo va a ir usted guiando para cómo hacer su culto en la familia. Pero continuando, hermanos, con la permanencia en Cristo, el Señor nos promete también que si nosotros permanecemos en Él, nos va a ofrecer la vida eterna. Aquí en el 1 de San Juan, capítulo 2, versículo 25, la palabra de Dios dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Es decir, el permanecer en Cristo, hermanos, tiene su recompensa. El permanecer en Cristo tiene su galardón. ¿Y cuál es esa recompensa y ese galardón? La vida eterna. Y la vida eterna, hermanos, se empieza a ganar en la vida que Dios nos ha prestado en este momento. Cuando nosotros conocemos del Señor y nos sometemos a sus enseñanzas, nos sometemos a hacer su voluntad, a obedecer, empezamos, hermanos, a ejercitar la fe que Él ha puesto en nosotros, estamos dando los pasos, hermanos, para adquirir la vida eterna en esta vida. Es por ello, hermanos, que si el Señor no los promete, nosotros lo vamos a creer por fe. Es una promesa de la vida eterna que es duradera, que no tiene fin y que empieza a manifestarse en el cristiano que permanece en la fe mediante Cristo Jesús, y Él mismo, hermanos, lo manifiesta a sus discípulos. O sea que lo que estamos diciendo, hermanos, tiene un apoyo bíblico. Aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 15 y el versículo número 4, la Escritura dice: permanece en mí, permanece en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La Escritura, hermanos, lo dice muy claramente: permaneced en mí. Esa es la recomendación de Cristo a sus discípulos obedientes, a sus discípulos, hermanos, que estaban siendo reformados y transformados. Aquellos discípulos que eran ignorantes, que muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir y que no habían ido a una escuela común ni secular, a ellos mismos les dio esa capacidad y ese conocimiento para entender, hermanos, lo que era el verdadero evangelio. La esencia del evangelio, hermanos, es muy simple, es muy sencilla. Quien hace difícil entender el verdadero evangelio y permanecer en él es el mismo hombre. ¿Y sabe por qué es difícil entender y someternos al evangelio y permanecer en él? Porque hay pecado, porque hay faltas. Entonces el hombre es el que hace difícil, hermanos, el entender la palabra de Dios. Dios nos las dio y nos las expuso de una manera tan sencilla que el Espíritu Santo es el que viene a revelarnos todos los misterios que para el hombre son ocultos. Por eso la Escritura dice: permanecer en mí, es decir, permanecer constantemente en conexión viviente con Cristo.
Y esto es esencial, hermanos, para el crecimiento y para dar frutos. Amén. Permanecer en mí significa también que día a día nosotros debemos de estar en plena comunión con Cristo y de vivir la vida en Cristo. Amén. Y regresamos al principio, hermano. ¿Dónde vamos a adquirir esa seguridad y esa permanencia? ¿Dónde vamos a adquirir ese conocimiento? En el hogar. Amén. No hay otra manera de adquirirlo que en el hogar. Amén. Es por eso que es importante, hermanos, que nosotros estemos insistiendo en que cada uno de nosotros hagamos de un hábito el culto familiar en nuestro hogar. Amén. El permanecer, hermanos, implica que debemos de tener un tiempo como familia de estar congregándonos como familia, el esposo, los hijos, y hacer ese tiempo, hermano, un tiempo dedicado a Dios. No estamos hablando de algo tedioso, de oraciones largas que cansan, de versículos que sea un mensaje grande. No, estamos hablando de algo pequeño, hermano, de algo que al niño cuando sale de la casa lleve ese versículo en su corazón, esa oración, esa influencia de la oración, ese ambiente en oración que se tuvo en el culto familiar, y el pedir perdón, el alabar a Dios, el llevar, hermano, la testificación de la palabra de Dios, eso va a llenar el corazón y eso va a fortalecer y va a permanecer en ese corazón la influencia de la paz que tendremos en nuestro día. Hacer el culto familiar, hermanos, es desde temprano pedir a Dios su bendición para las actividades, pedir a Dios su gracia para que nos acompañe, y al regresar en la noche, unirnos nuevamente y darle gracias a Dios por toda la labor que hicimos en este día, o si tuvimos algún contratiempo, ponerlo en las manos de Dios. Pero que cada niño dé su experiencia, que cada familia hable y testifique el agradecimiento a Dios. Y es hermoso, hermano, porque es a donde Dios pone un cerco de protección en la familia, donde ahí, hermano, se manifiesta la unidad, el culto familiar. Pedir a Dios, hermano, que si no lo practicas, desde este día tomes la decisión, hermano, de reunirte con tus hijos, con tu esposo, y pide en oración: Señor, dirige el culto familiar, que tú seas el que nos guíe y que gobiernes este hogar. Así es, entonces, hermanos, el permanecer en Cristo, el vivir una vida en armonía con la voluntad de Dios, el ser un hombre obediente, el ser un hombre comprometido, un hombre leal o una mujer leal, todo eso trae frutos. La vida espiritual del cristiano se va fortaleciendo mediante el conocimiento que tengamos de Dios. Y ese conocimiento, hermano, nos va a obligar a permanecer en nuestra fe. Pero como decíamos, todo eso da frutos. El apóstol Pablo lo vivió en su propia vida. Él comentaba aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo número 2 y el versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo, ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En esta confesión del apóstol Pablo está sintetizado el Evangelio. Ese es el Evangelio de la salvación. Ese es el Evangelio eterno. Ese es el Evangelio de la gracia. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Es el Evangelio que usted y yo, hermanos, debemos de permanecer y debemos de predicar y debemos de llevar a aquellos que no lo conocen. Pero volvemos a insistir. ¿Dónde vamos a empezar? ¿Afuera o adentro? Adentro de su casa, hermanos. Cuando usted es luz en su casa, va a ser luz afuera. Cuando usted forma hombres de bien, hombres rectos, hombres decentes, cuando usted pone los principios en su hogar, eso va a permanecer para siempre. Ya lo leímos. Es por eso que el apóstol aquí decía: ya no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, hermanos, vamos a tomar estas palabras para que nuestro crecimiento espiritual se vaya fortaleciendo y se vaya fortificando. Por ello, hermanos, debemos de crucificar al viejo hombre día a día y permanecer en Cristo.
Aquí en el libro de los Romanos, en el capítulo 6 y el versículo número 6, la Escritura nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y estas palabras, hermanos, son como un consejo que el apóstol Pablo nos da a todos aquellos, hermanos, que por alguna circunstancia hemos tenido vidas difíciles en el pasado, hemos vivido vidas tal vez en pecado, hemos caído en situaciones vergonzosas, hemos fallado, hemos ofendido. Todo eso, hermanos, lo debemos de presentar a Cristo en las manos. A usted, hermano, lo conocen más en su casa que afuera. Porque afuera de su hogar, hermanos, usted da una apariencia. Pero dentro de su hogar, hermanos, lo conocen tal y como usted es. Y muchas veces ese conocimiento que nuestros familiares, que nuestros amados nos tienen, puede ser una barrera, hermanos, para que nosotros podamos ministrar en el culto familiar. Porque muchas veces por errores que cometen los padres y que los hijos saben, ellos no se pueden someter a una educación cristiana porque conocen las debilidades del padre. Es por ello, hermanos, que Pablo lo decía. Dice, más vivo ya no, sino que Cristo vive en mí. Cuando usted le pregunten eso en su hogar, tal vez su hijo, su hija, tal vez su esposo, su esposa, con quien usted viva, ¿cómo puedes tú estar ministrando si hiciste tal o cual cosa en el pasado? Si me lastimaste, si me ofendiste, etcétera, etcétera. Usted puede sacar estos versículos que Pablo nos los da. Es cierto, yo cometí faltas y fui de tal manera un hombre vil, pero ahora estoy reformado por la gracia de Cristo y ahora soy un nuevo hombre. Y yo no te estoy hablando del pasado, te estoy hablando del presente, de cómo Cristo me transformó a mí. Y esa experiencia te la quiero transmitir a ti. Por eso debemos de perdonar y de ser perdonados. Entonces, hermanos, el culto familiar es un ambiente, como la misma palabra lo dice, familiar, para que nosotros estemos fomentando la unidad en la fe, para que nosotros permanezcamos en los principios sagrados que Cristo nos dio. Y aquí el apóstol Pablo nos lo está diciendo. En el libro de San Juan, en el capítulo 15 y el versículo 5, la Escritura nos sigue ministrando y aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Vamos a quedarnos con estas últimas palabras de este versículo. La Escritura dice, sin mí nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque sin Cristo, hermanos, el hombre es débil, el hombre es frágil, el hombre cae fácilmente en la tentación y en la falta. Pero cuando estamos cimentados en Cristo, por eso la Escritura dice, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque hemos hecho un cambio en nuestra vida, porque el apóstol Pablo ya nos los mostró, y esas palabras son para nosotros. Con Cristo estoy crucificado. O sea, el viejo hombre, hermanos, ya murió en la cruz. Pero así como Cristo murió en la cruz, resucitó. Y esa es la enseñanza que debemos de adquirir. Nosotros podemos resucitar junto con Cristo como un nuevo hombre. Entonces la palabra de Dios, hermanos, nos sigue ministrando acerca de lo que es la permanencia en el Señor. Aquí en el capítulo número 15 de San Juan y el versículo número 10, la Escritura nos sigue diciendo de cómo debemos de permanecer en Cristo. La Escritura dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El guardar los mandamientos de Dios, hermanos, va en unión al amor que Dios nos da, porque el carácter de Dios es el amor divino, puesto que es ese carácter, hermanos, el que se manifiesta a través de su palabra. Entonces, la permanencia, aquí ya nos pone, hermanos, un requisito que debemos de cumplir, y que es el guardar los mandamientos de Dios.
Pero el guardar los mandamientos de Dios, hermanos, es voluntario, es opcional. Por eso Dios nos dio libre albedrío, porque no nos los impuso, no son impuestos, o sea, nos los muestra para que nosotros nos reflejemos en ellos, para que nosotros tengamos una guía de corrección en nuestra propia vida, para que nosotros sepamos dónde estamos permaneciendo, si obedecemos o no obedecemos. Entonces, la misma palabra de Dios, hermanos, nos va a ir definiendo de cómo nosotros podemos permanecer en Cristo. El apóstol Pablo da el testimonio de su permanencia en la fe. Aquí en el libro de Colosenses, en el capítulo 1 y el versículo 23, la Escritura lo dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Pablo, hermano, nos está exhortando a ser genuinos, a estar comprometidos cabalmente y firmes en la fe de Jesús y de seguir su ejemplo. Entonces, la permanencia en Cristo, hermanos, incluye muchos factores, pero para que el hombre salga beneficiado, cuando usted diga que soy cristiano, dígalo con esa seguridad y con esa certeza de que así como usted es un representante de Cristo, usted vive como Cristo, diciéndole no al pecado, tratando, hermanos, de ser hombres y mujeres cada día mejores, venciendo la tentación y venciendo las faltas, poniéndonos a cuentas con nuestro prójimo, pero primero con Dios, dando ejemplo en nuestro hogar. Y volvemos a insistir, hermanos, en el culto familiar. Amén. En el hogar, hermanos, es donde se fomentan, donde se forman, donde se educan los hombres y mujeres de bien. La responsabilidad del sacerdote del hogar y de la madre como maestra en el hogar, hermanos, es fundamental. Ese es el cimiento, porque permanecemos en el Evangelio y en la fe de Cristo. Como Pablo lo está diciendo, que debemos de permanecer firmes y fundados en la fe del Evangelio. Entonces, hermanos, la invitación está esa, que hagamos del culto familiar un ambiente familiar que se esté habituando, que sea constante, que usted lo pueda adaptar a las necesidades de su hogar y de sus hijos. No lo haga usted como hace rato comentábamos, tedioso, largo, fastidioso. No, hermanos, usted se puede tomar tal vez 10 minutos. Si el Espíritu Santo y la misma situación le hacen tomar tiempo, tómelos usted. Volvemos a repetir, esto no son recetas, o sea, no son pasos que usted debe de dar. Usted debe de pedir el discernimiento del Espíritu Santo, hermanos, y aplicar ese conocimiento y ese discernimiento que Dios le da para su propio hogar, para el culto familiar. Siempre que nos acercamos a Dios, hermanos, Dios nos muestra lo frágiles que somos. Dios, hermanos, sabe que somos polvo en sus manos, pero necesitamos cada día el estar fortalecidos, porque si el Señor no está con nosotros, de nada sirve el esfuerzo humano que tú hagas, hermano. Hay muchas cosas que los padres no quieren, el culto familiar. Cuando hay pecado, hermano, en la casa, no deseas orar, te escondes. No deseas escudriñar la palabra porque ahí Dios se revela su voluntad. Dios es santo. Pero recordemos, hermano, que Dios vino a buscar y rescatar lo que está perdido. Y Dios quiere limpiarnos cada día de la falta, del pecado, cuando hay arrepentimiento sincero. Si el padre, la madre, por cualquier circunstancia, hermano, están en pecado, viven una vida, hermano, ligera, una vida indiferente a los hijos, indiferente al matrimonio. Posiblemente hay pecado de adulterio, hermano, donde no hay respeto ni para el hombre ni para la mujer. Y has oído, hermano, que en este día Dios quiere acercar tu familia a tus hijos, porque te duelen tus hijos, te duele tu familia, porque esté viviendo una vida desordenada y deseas hacer el culto familiar. Dobla tu rodilla y pídele a Dios que perdone.
si hay arrepentimiento sincero en esa falta que se comete, porque muchas veces dices, ¿quién me ve? Nadie, mis hijos no me ven, mi esposa no sabe mi conducta. No, hermano, Dios te está viendo. Pero ¿cuántos padres anhelan que Dios bendiga a sus hijos, que Dios bendiga esa casa? En este tiempo, hermano, en el cual Dios llamó a la familia a estar en los hogares, que ese tiempo, hermano, haya sido un tiempo dedicado a bendecir a la familia, a pedir a Dios su misericordia, a pedir a Dios su gracia. Dios perdona el pecado, hermano, cuando hay sinceridad en el corazón. Cuando es una oración, hermano, fingida, no la toman en cuenta. Pero cuando es una oración de arrepentimiento es porque te dolió haber ofendido a Dios y eso es arrepentimiento. Te dolió haber lastimado a tu esposa y eso es arrepentimiento. Porque muchas veces se dice, pues le pido perdón para que las cosas vayan mejor, pero no hubo un arrepentimiento sincero, sino una conveniencia. Dios ve, hermano, el corazón y sabe la necesidad que hay en esa oración. Deseamos, hermano, que nuestro hogar esté bendecido por Dios y que la falta que hayamos cometido, solamente hay un poder divino que nos puede perdonar, es el nombre de Jesucristo. Por eso este día, hermanos, el culto familiar desea a ti, padre, a ti, madre, que por primera vez estás escuchando, que hay una reunión en tu hogar, que hay un culto dedicado a Dios. Ese culto es de adoración espiritual. No estamos hablando de un mueble, no estamos hablando de religiosidad, estamos hablando de una comunicación con Dios, de una relación personal con Dios como matrimonio. Dios desea, hermano, en este día que tú le abras la puerta de tu casa y que digas como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Que cada día sirvamos a nuestro Maestro porque el tiempo está cerca y deseamos la bendición de Dios en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Amén. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos va a ir diciendo, nos va a ir revelando de cómo nosotros debemos de permanecer en el amor del Señor. Leíamos, el apóstol Pablo nos decía que para permanecer en la fe debemos de guardar sus mandamientos. Y eso está escrito. Aquí en el primero de San Juan, el capítulo 2 y el versículo número 6, la palabra de Dios lo dice. Y en todo, y en esto sabemos que nosotros le conocemos a Él si guardamos sus mandamientos. Usted conoce a Cristo, guarde sus mandamientos. Usted ama a Cristo, guarde sus mandamientos. Usted quiere ser un hombre diferente, quiere cambiar, guarde sus mandamientos. Usted quiere permanecer en la fe, guarde sus mandamientos. Entonces, hermanos, nosotros no podemos tomar del Evangelio lo que nos conviene, lo que nos gusta. El Evangelio es integral, el Evangelio es completo. El Evangelio fue dado, hermano, tan pronto entró el pecado del mundo. Y a través de toda la Biblia, hermanos, el Evangelio es el que siempre se ha proclamado, es el que siempre se ha dado. Es por eso de que nosotros permanecemos en su amor. Pero la misma palabra de Dios, hermano, nos dice, aquí en el libro de San Lucas, capítulo 9, versículo 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y eso es parte del Evangelio. Eso es parte de permanecer en Cristo. No solamente es decir que somos cristianos. El cristiano es porque está unido con Cristo. El cristiano es por vivir la vida que Cristo vivía. El cristiano es el pensar como Cristo pensaba. Cristo no mentía. Cristo no ofendía. Cristo no lastimaba. Sino que Cristo daba el amor. Es por eso, hermanos, que la misma palabra de Dios, al irla escudriñando, nos va haciendo que nosotros fundamentamos nuestra permanencia en el Señor. La salvación, hermanos, en nuestro hogar se enseña, se imparte, se proclama para que permanezcan en la fe. La salvación, hermanos, Cristo nos las dio y nos las prometió. Pero está en usted y en mí tomar la decisión de ser salvos a través
de Cristo Jesús o de ignorar lo que Cristo nos ofrece. Y esa salvación, ese evangelio, hermanos, es en el hogar donde se debe de ministrar. Por eso, hace un rato comentábamos que usted debe de pedir la dirección del Espíritu Santo para ministrar en su hogar, en el culto familiar. Usted sabe, hermanos, cuál es la vida de sus hijos, cuál es el ambiente de su hogar, cuál es la necesidad de su casa. Usted sabe dónde y cómo ministrar guiado por el Espíritu Santo y cómo fortificar esas áreas débiles que cada uno como personas, como humanos podemos tener. Usted conoce el caminar, el andar de sus hijos y usted sabe cómo les debe de ministrar. La corrección, hermanos, es la bíblica, la corrección bíblica. No es a base de gritos, ni de ofensas, ni de castigos. La corrección es en amor. ¿Y cómo vamos a ministrar a nuestros hijos? Haciéndoles ver que lo que están pensando o lo que están haciendo está mal. ¿Y cómo lo va a hacer? Con un escrito está. Es por eso, hermanos, que el adversario pone trampas. El adversario pone trampas. ¿Y sabe usted dónde empieza a poner trampas? En el hogar. Y no porque yo lo diga. Aquí en el libro de San Marcos, en el capítulo 3 y el versículo número 25, la palabra de Dios dice: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. San Marcos 3:25. Lo vuelvo a repetir. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Entonces, hermanos, la palabra de Dios lo dice muy claro. Si una casa está dividida, ¿y quién va a venir a dividir la casa? El adversario. ¿Para qué? Para separarnos de Dios. Porque Dios une y el adversario viene y desune. Y por lo tanto dejamos de permanecer en la fe. Y la Escritura lo confirma. Aquí en el libro de Amós, en el capítulo 3 y el versículo número 3, la Escritura lo dice. Y es una pregunta que el profeta hace. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dos personas, hermanos, caminan juntas cuando tienen los mismos propósitos. Dos personas caminan juntas cuando tienen la misma fe. Y así el permanecer junto con Dios, hermanos, no es ocasional, sino que debe de ser un hábito continuo. Y ese hábito continuo se debe de fomentar en el hogar, en el culto familiar, es donde ese hábito de unidad y de permanencia con Cristo es donde se debe de enseñar por medio de la Escritura. Una relación, hermanos, que debe de mantenerse o de permanecer mutua, en amor, en armonía, en mente y en espíritu, se fomenta en el hogar. Es decir, nosotros debemos de caminar junto con Dios. Y a nuestros hijos los debemos de traer de las manos. Por eso aquí el profeta preguntaba: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? O sea, en el hogar, hermanos, tanto el esposo como la esposa deben de estar en la misma unidad de fe, en los mismos principios religiosos. Deben de dar de testimonio con su propia vida. Debe de haber un matrimonio bien formado y fundamentado. Tanto el hombre como la mujer, hermanos, deben de caminar mutuamente, como lo hemos leído. Deben de caminar en armonía. Obviamente hay diferencias, porque somos diferentes en carácter. Pero lo que nos va a venir a unir es nuestra fe. Entonces, hermanos, en un hogar se debe de ministrar tanto el padre como la madre. Es cierto, hay hogares disfuncionales donde nada más hay, o ya sea la mamá o solo el papá. Es cierto, pero la misma Escritura, hermanos, nos va diciendo qué es lo que nosotros podemos hacer para tomar ese lugar que Dios nos ha dado para ministrar en su casa. Pero jamás dejemos esa responsabilidad a otros. Porque si usted dice de que lo van a educar en la escuela, o lo van a educar en el trabajo, o lo voy a meter a tal seminario, a tal, y allá que lo eduquen,
Está usted mal, discúlpeme, pero está usted mal, porque el consejo bíblico no es ese. El consejo bíblico es de que toda educación, hermanos, se debe de fomentar en el hogar. Educación cristiana, educación moral. Ellos deben de aprender, hermanos, una enseñanza secular para su preparación y está bien. Ellos adquieren un oficio, una profesión secular, está bien, está correcto. Pero la educación moral y secular que va a fomentar, que va a soportar la educación secular, es la educación en el hogar. Es por eso, hermanos, que la palabra de Dios no se equivoca. Vamos a leer otro texto aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 54 y el versículo 13, donde la Escritura dice: y todos tus hijos serán enseñados de Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. O sea que, hermanos, la misma Escritura nos está diciendo lo que debemos de hacer, nos está dando promesas de cómo el permanecer en Cristo, hermanos, como lo que estamos leyendo ahora mismo. Dice, y todos tus hijos serán enseñados de Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Es decir, va a venir un bienestar espiritual, va a venir un bienestar completo en el corazón, la mente y el espíritu. Va a venir una paz espiritual, hermanos, para que nosotros podamos convivir en nuestro hogar, para que nosotros reflejemos esa convivencia de permanencia en Cristo en la calle, en la iglesia, en el trabajo, Amén. en la escuela. Por eso, hermanos, es de que la Escritura nos da esta promesa. Dice, y todos tus hijos. Amén. El rebelde, el sometido, el que se enoja, el iracundo, todos tus hijos. Ellos deben de tener un trato especial en amor. Es por eso, hermanos, que la importancia del culto familiar en nuestro hogar se debe de habituar. Debemos de seguir el consejo divino. Debemos de permanecer en la fe. Hemos leído los pasos, hermanos, de cómo debemos de permanecer en Cristo. Y la Escritura lo resume. Dice, en amor, en fe y guardando los mandamientos. Amén. Entonces, hermanos, que lo que Dios nos ha hablado en este día, nuestra oración es para que permanezca firme y para que fructifique en nuestro corazón, siempre y cuando nosotros tengamos esa disposición para estar sometidos a lo que Dios nos habla a través de su santo registro. Vamos a hacer una oración, hermanos, por nuestro hogar, por nuestros hijos, para que Dios confirme lo que nos ha hablado a través de su palabra y para que nosotros seamos hombres y mujeres que permanezcamos en el Señor. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre Celestial, gracias te damos, porque tú nos has hablado en esta mañana. Amén. Hemos escuchado tu voz, Señor, y hemos confirmado lo que tú nos has enseñado de cómo debemos de permanecer en tus caminos. Te pedimos humildemente, Señor, que todo lo que hemos leído, escuchando tu voz santa, Señor, caiga en tierra fértil, y que cualquier duda que podamos haber tenido, le pedimos al Espíritu Santo que nos las discierna. Ponemos nuestro hogar en tus manos, Señor. Pon a nosotros como padres de familia, hermano, que podamos nosotros fomentar, hacer un hábito el culto familiar en nuestro hogar. Danos la inteligencia, la permanencia, la fe, para, Señor, con toda confianza y con toda seguridad, poder desempeñar el papel de sacerdote del hogar que nos has dado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Agradecimiento hay, queridos hermanos, que la paz de Dios esté en cada familia, en cada hogar, y que el Señor, hermano, lo que se mencionó, caiga en tierra fértil. Bendiciones, amén.